almost the middle of the class. Addicts. Welcome to module number 9. Module number 9, almost the middle of the class. And I will be sending you after you take module number 10, actually next week, after you turn in your next translation homework, which will be due this coming Saturday by midnight. After I grade that, then I will send you your midterm grade so you know how you're doing in the middle of the race. All right? Great. Let's begin with today's life principle, and then I have some announcements for you. But today's principle is the following. Earth, with her 1,000 voices, praises God. Now, you may think that that comes from the Bible, but no. That's a poet, a British poet, that you may recognize his name, Coleridge, a British poet who is considered the father of the Romantic movement in England. And he wrote, Earth with her 1,000 voices praises God. Great poetry by Mr. Samuel Taylor Coleridge. I recommend that you read his writings. All right, what about today's saying or proverb? Admonish your friends in private, praise them in public. Now, you may already get the idea that today we're going to be talking about praises. But this is important. Admonish your friends in private, praise them in public. I had a professor, Dr. Berg, who I will be attending a conference next week that he does, because he's a man here in Greenville who does a wonderful job helping addicts, people who are addicted to something, not just drugs or cigarettes, but anything, any addiction. And he puts it this way. He says, true friends sit on you in private, but stand up for you in public. I like that. True friends sit on you in private, but they stand up for you in public. Now let's see how we say this in Spanish. Reprocha a tu amigo en privado. Encómialo en público. ¿Qué es eso de encómialo? Praise them. To praise someone. Encomiar. Son una buena palabra en español. Reprocha a tu amigo en privado, encómialo en público. Great advice. Today's expression. Way to go! Now here we are encouraging someone. Estamos encomiando a alguien, ¿verdad? And you say in English, way to go! Good job! Good for you! And you say it from the bottom of your heart, because it has to be sincere. Way to go! Eso es! Muy bien! Did you hear about the guy who won the best cyclist in the world just this past week in Australia? He was from Mexico. And if you Google that, you'll see some of his people from his homeland encouraging the guy by the name of Torito when he was getting to the finish line. Muy bien, sigue que ya vas a ganar. Way to go.
Way to go. That's right. That's right. Bien hecho. Te felicito. Pero el secreto es hacerlo de corazón, ¿verdad? De todo corazón. Y eso se nota en la expresión, en el tono de voz, en la cara de la persona. Now, here's an example. Way to go, guys. Now we go to the finals. Eso es, muchachos. Ahora vamos a los finales. Finales en plural, por favor. Some of you missed that one in the last translation homework. Finals, los finales, no el final. Los finales is plural, plural. Unless there's only one game, which is very rare. Usually there are many games, and then you win the finals. All right? Today's phrase to close this section, based on or based off. Huh. How do you translate that in Spanish? A tenor de. Now, I want you to pay attention to that list that I sent you that begins with the preposition a. In this case, a tenor de. Go ahead and review that. I gave you a list of things that begin with the letter a in Spanish. In this case, a tenor de, and I'll show you an example in a minute. Tomando en cuenta. And here's the example. Based on his comment, I'd like to tell him a few things. A tenor de su comentario, me gustaría decirle un par de cosas. Please make sure that when you do the translation homework, you review what we have been learning. Because I don't think that some of you are reviewing it and some of you are giving me literal translations. Not everyone, but a few of you are still being literal as if you did not review the material. Okay? I don't want you to miss points. And I want you to pass the certification exam. So in this case, based on, keep in mind that we are looking at this one here today, and you could either say a tenor de o tomando en cuenta, no basado en, por favor. Tomando en cuenta su comentario, me gustaría decirle un par de cosas. A tenor de su comentario, me gustaría decirle un par de cosas. Dr. Pero no me Gonzalez, how vengas, about, sorry, ¿perdón? how about teniendo en cuenta? Sí, teniendo en cuenta, Okay. ok, a tenor de su comentario, basado en no, por favor. Tomando en cuenta, teniendo en cuenta, a tenor de. All right? All right. But I recommend that you get to using the ones I'm giving you because the ATA is looking for them. Okay? My professor who taught me translations, I'll give you a secret. She was the person who wrote the first translation exam by the American Translators Association. And I'm giving you the things that she taught me. Okay? It's a secret.
But if she wrote the exam and then she taught me these phrases, hint, hint, they count big time, all right? Big time. Great. And by the way, she's retired now. I mean, she's almost 100 years old, if she's still alive. So she's not teaching anymore. All right, a couple announcements. The Super Early Bird Special ends on March the 15th. Please remember that. Okay? Save $100. You don't have to pay $500, only $400 when you register before that deadline. So make sure that you keep that and you put it on your calendar so you don't miss that deadline. All right, all right. Super. And there's the QR code in case you need it, but just the phone number will do it if you pay by Zelle. If you pay by credit card, just check that when you do, or just send me an email. You don't have to check anything. Just drop me an email and said, I'd like to pay with a credit card. No problem. And then I'll send you an invoice so you can use your credit card. All right. And then I wanted to give you the dates. I already did. They're on your syllabus. But just to remind you, you will have a couple weeks off. It's spring coming up. By the way, make sure that you change your clock. Not your clock, but the time on your clock. This coming Saturday before you go to bed. You spring forward. That means that you put your time 1 hour ahead before you go to bed on Saturday night. Because when you wake up on Saturday morning, it's going to be 1 hour later this coming weekend. And that spring is coming, so you're going to have a couple weeks off, almost like a spring break. But then we come back on March the 24th. Now, we do have class this Thursday, okay? But then after that, it will be March the 24th when we resume classes for the level 2. And then they end a month later on April the 23rd. All right. Very good. So keep those on your calendar as you make your plans. And then finally, homework this week. Tonight, I will be sending you the link to quiz number 4, which is due this coming Thursday before class. And then I will be sending you the translation homework number 5, which will be due by midnight this coming Saturday. All right? Those are the announcements. Great. Oh, one more. I wanted to mention what I just said earlier regarding translation homework number 3, which all of you already turned in. Some of you are still being too literal. Please understand that you don't translate words, you translate the meaning. Sometimes you do the words, but many times it's just the meaning. Okay? Like when Americans say in English, a couple, wait for me a couple of minutes. They're not saying 2 minutes. It's more or less 2 minutes. So do not take that literally. Right? But Even in Dr. Spanish.
Dr. when we Gonzalez, I had a question on that because it is a saying in Spanish too. If I say, goodness, I've been drinking water every 2 minutes, like, he tomado agua cada 2 minutos, como cada rato, todo el tiempo, doesn't mean every 2 minutes I've been stopping and drinking water. I'm saying all the time, just every so often. el So it is dicho, also a saying. el dicho en español es un par de minutos, Un par, okay. no 2 minutos. 2 minutos es literal. Okay. Pero decimos en un par de minutos nos vemos, en un par de minutos te llamo. ¿Ve? Y no solo eso, se los di también en en la clase. Ok, así que repasen, por favor, por favor, por favor, repasen antes de hacer las tareas de traducción. Y ahí les pongo los módulos que hay que repasar. Así que repásenlo porque es que yo quiero que pasen el examen de certificación. Ese es el punto. Así que no es que quiero ser malo ni demasiado picky, es que quiero que pasen. Y la ATA no tiene misericordia, se lo digo. Esa gente no tiene misericordia. Y ni le dicen a uno por qué no pasó nada. Es como una cosa que para mí es algo arrogante, pero hay que pasarlo. Hay que pasar el examen. Así que sigan estas pautas, se las estoy dando, pero quien me las enseñó, como les dije hace ratito, fue la persona que escribió el primer examen de la ATA de inglés a español. Así que esta señora sabía bien y les estoy pasando esa sabiduría que ella compartió conmigo. Como les dije, ya ella no enseña. Si está viva todavía, debe tener ya casi 100 años. Una señora muy, muy querida, pero sí quiero que pasen el examen. ¿Ok? All right, all right, all right. Very good. Great. Expressions, that's today's topic. Expressions. Why? Because we're going to be talking about how do you express in writing. It's hard to do it in writing because even right now, I'm changing my voice inflection. I'm not talking monotone. Can you imagine if I just said expressions? Today, we're going to be talking about expressions, and you'll be sleeping in just a few seconds. It's very easy to do it verbally, but how do you do it in writing? In writing, you need punctuation marks. You need exclamation, you need commas, semicolons, and so forth. And that's today's topic, expressions. So I'm beginning with what is considered in the Bible, or it's not really a word in the Bible, it's a word that has been taken as understanding from the Bible, and it's the word doxology. Doxology comes from the Greek doxo and logi. Logi is actually the study of or the science of, but doxo means opinion or praise. You may have heard of a person who is an orthodox. Ortho meaning straight, right? The orthodontist, he straightens the teeth. But then doxy, orthodox opinion. But then doxology has to do with praise. And here the Apostle Paul gives you one illustration among many that he wrote. This is just one of what a doxology looks like.
And pay close attention to the punctuation marks, because the punctuation marks give you an idea of what he meant if he were to say it verbally. He did not, because they didn't have recordings back then. So here we have it in writing. And poets are also great when they write poetry, because they put in emotions in writing. Now here he says, all the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable his judgments and his paths before tracing out. Who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. Now look at it in Spanish. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero que notes algo, no solamente la puntuación. Por ejemplo, aquí tienes signos de exclamación, signos de interrogación. Quiero que también notes las comas, que son ciertas pausas. Y por último, quiero que noten la manera de escribir al final, cuando dice porque de él y por él y para él son todas las cosas. Esto es una técnica de poesía. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado académicamente. Y aquí él demuestra esa preparación. Esto es lo que se le conoce en poesía como sinónimos usados para añadir belleza y énfasis. Porque de él y por él y para él. Específicamente, esto es una técnica de poesía que se le conoce como repetición paralela. Específicamente se le llama en inglés tricolon epistrophe. Tricolon meaning three. Tricolon epistrophe. Let me write it down for you so you can appreciate what I'm trying to say. It's called tricolon epistrophe. There you go. Can any of you tell me a former US president who used the same technique in one of his famous speeches? His name was Abraham Lincoln. And Abraham Lincoln, when he gave the Gettysburg Address, used the same technique. When he said that government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Same technique, tricolon epistrophe. Again, government of the people, by the people,
and for the people, which is a great tenet of the American government. People who are our governors are there because they are representing the people. Do not ever forget that. They're there because they are representing us, and we put them there. They shouldn't be above us. They are just a branch of us. Government of the people, by the people, and for the people. But here, the Apostle Paul, using the same technique thousands of years before Lincoln wrote the Gettysburg Address, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Obviamente el presidente Lincoln había leído este pasaje de escritura que escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que, qué bonita la poesía, qué bonita, pero qué bonito porque tenemos signos de puntuación para poder expresarlo en una manera escrita. Y usted como traductor no solamente debe entenderlo, sino debe aplicarlo, pero de una manera que sea práctica y a la misma vez que venga de un entendimiento profundo. You need to master, dominar lo que se le conoce como los signos de puntuación. Having said that, let's continue our topic on expression. It is the process of making known one's thoughts or feelings. Now, I already told you about voice inflections, but the translator cannot use voice inflections. The translator has to use typographical devices because the punctuation marks will help the translator represent the intonation, the pauses, and more in a written form. And that's today's major lesson. So let's begin. La puntuación. Las reglas de puntuación en español. Vamos a comenzar con los signos de exclamación, que son uno al principio y otro al final. Importantísimo que en las tareas de traducción usted incluya el primero y el último. Por favor, no pierda puntos innecesarios porque no puso el signo de exclamación al principio o el de interrogación. Se escriben al principio y al final de una palabra, frase u oración que expresa una fuerte emoción. Ahora, la emoción a veces es enojo, ira, decisión, asombro, alabanza, etc. ¡Jamás! Ahí está una. ¡Qué caro este vestido! ¿Y qué lleva acento? Porque cuando hay exclamación, el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, cuán, llevan acentos. La lluvia de hoy, fuertísima. Se inundaron las calles. Signos de interrogación. Se usan para enmarcar una pregunta. Usted no es de aquí, coma, ¿verdad? Y verdad con minúscula la V.
pero el signo de interrogación al principio y al terminar la pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué año nació? Así que eso lo sabemos. Puntos. Y estoy yendo rápido porque esto es bastante obvio, pero si tiene una pregunta, por favor, me interrumpe. Así que tiene permiso para interrumpirme en cualquier momento. El punto y seguido se usa para separar oraciones dentro de un mismo párrafo. Separa ideas contenidas en cada oración dentro de la unidad del párrafo. Martín vive en un apartamento, punto, y seguido. Él va a la universidad a pie. El otro día había una muchacha que va a la universidad en un scooter, de esos scooters eléctricos. Y la pobrecita estaba lloviendo, y yo la veía a ella, wow, qué dedicación. Ella yendo a la universidad ahí, en su scooter bajo la lluvia. Punto y aparte. Se usa para separar párrafos. Cuando la próxima idea rompe la continuidad con todas las anteriores, es necesario cerrar el párrafo. Y el punto final, por supuesto, es el final. Indica simplemente que el texto ha terminado. El punto de abreviatura. Nunca diga abreviación, ya aprendimos eso el otro día, ¿verdad? Se usa para indicar que se ha abreviado la palabra. Es el único uso del punto detrás del cual no es necesario poner una mayúscula. Señor, tal y tal. Señora, a veces ponemos una mayúscula si es el apellido, la señor Pérez. Pero si no va el nombre, pues no es necesario usar una mayúscula, a menos que lo demande la regla. Señora, señorita, señores. Nota los símbolos de las unidades del sistema métrico, ya dijimos esto el otro día, como metro, kilómetro, kilogramos, no llevan punto, nunca, 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 ni tampoco mayúsculas, porque son símbolos, tampoco llevan eses de plural. Así que si es metros es M, si es un metro es una M, si son 10 metros es 10 M, sin eses. Ahí está. ¿Eh? Para kilómetro, litro o metro. O kilómetros, litros o metros. La coma se usa entre palabras o grupos de palabras que van formando una serie y no van unidas por las conjunciones i, e, o, u, ni. Para separar una serie de tres o más sustantivos coordinados entre sí. El último irá encabezado por la conjunción coordinante. Vamos a ver. Vimos elefantes, leones, tigres, jirafas y no hay coma antes del i. En español no. Monos en el zoológico. Las habitaciones son números 33, 140, 200, no coma, y 305. Después de un número, la regla dice que hay que poner una coma. Están desocupadas. No se olvide de esa regla, por favor. Después de un número, cuando continúa la oración, hay que poner una coma. Por regla. Antonio, Juan, Mario, no coma, y mis padres vinieron a verme. ¿Qué más? Se usa para separar dos o más ideas diferentes que forman una sola oración. Esto es una sola oración. Cuando vayas a Medellín,
no dejes de visitar a tu tía Sara. ¿Por qué? Porque cuando es una conjunción subordinada o una conjunción dependiente que depende del resto de la oración, porque si decimos solamente cuando vayas a Medellín, ahí no hay una oración completa. Es una cláusula porque tiene sujeto y predicado, pero no es una oración completa. Por lo tanto, si la oración comienza con una conjunción subordinada como cuando o después, tienes que poner una coma antes de la cláusula independiente, que sería no dejes de visitar a tu tía Sara, porque no dejes de visitar a tu tía Sara podría ser una oración completa, pero cuando vayas a Medellín no es una oración completa. Así que antes de que comiences la oración completa, que es no dejes de visitar a tu tía Sara, por regla tienes que poner la coma. Y esto es cuando comienza la oración con una conjunción subordinada, como cuando o después. Ahora, si lo inviertes, si pones no dejes de visitar a tu tía Sara cuando vayas a Medellín, ahí no lleva coma, no en ese orden. ¿Alguna pregunta? Bien importante esta regla, bien importante. Gerardo, ven aquí. Típicamente hay una pausa. Tengo una colega muy inteligente. Ella es una gran traductora. Ha ganado premios a nivel mundial en traducción en 3 ocasiones. Y cuando ella me escribe, me manda, por ejemplo, un mensaje por correo electrónico, siempre pone una coma, dice, Orlando, coma, ¿cómo estás? Orlando, saludos. O sea, Orlando, saludos. Pero antes de saludos pone una coma, como que hay una pausa. Así que he notado eso y digo, bueno, es que ella es una gran escritora. ¿Qué más? La coma se usa para señalar una pausa cuando se cambia el orden habitual de los elementos en una oración. Se coloca una coma entre la oración que indica una circunstancia de tiempo, lugar o modo en que se realiza la acción y el resto de dicha oración. Si la circunstancia no va expresada en último lugar. Dice, I don't get it. No hay problema, vamos a mirar el ejemplo. Lupe, no Lupe, lo leí mal. Es Lupe, mi buena amiga, ya terminó sus estudios universitarios. Aquí estamos metiendo una cláusula entre Lupe y ya terminó. Y es una cláusula que explica algo más sobre Lupe. Lupe, mi buena amiga, ya terminó sus estudios universitarios. De otra manera, diría solamente Lupe ya terminó sus estudios universitarios. Pero al poner esta cláusula que comienza y termina con coma, estás añadiendo algo, en este caso, sobre Lupe. Lupe, mi buena amiga, ya terminó sus estudios universitarios. Te daré un caramelo si me dices la verdad. Ahora bien, sí es una conjunción subordinada, como anteriormente vimos cuando o después. En este caso es sí. Si yo pongo esa frase al principio de la oración, entonces tengo que poner una coma después de la palabra verdad.
Si me dices la verdad, coma, te daré un caramelo. Pero aquí no, porque aquí el si me dices la verdad está al final de la oración. Te daré un caramelo si me dices la verdad. En ese orden no lleva coma. Aquí está. Aquí está al principio y como se califica como una conjunción subordinada o dependiente, sí lleva coma al terminar la cláusula. Si me dices la verdad, coma, te daré un caramelo. ¿Alguna pregunta? Hey, y esta regla se aplica en inglés también. If you tell me the truth, I'll give you a candy. Con Adela, ¿has hablado ya? Que también podrías decirlo, ¿has hablado ya con Adela? Y ya sería una pregunta completa de principio a final. Pero aquí es con Adela, ¿has hablado ya? Así que la pregunta en este caso comienza con has. Pero hay que poner una coma antes. Con Adela, ¿has hablado ya? No me lo dejes sin coma. Si vienes a Río Cuarto, que es una ciudad, si vienes a Río Cuarto, lo pasarás bien. Sería lo mismo. Si vienes a México, o sea, a la Ciudad de México, si vienes a Caracas, si vienes a San Juan, si vienes a Medellín, lo pasarás bien. Pero sí, como comienza con sí, es una conjunción subordinada. Por lo tanto, al terminar esa cláusula, que es una cláusula dependiente, por regla tienes que poner coma. Ahora, si lo dices, lo pasarás bien si vienes a Río Cuarto, ahí no lleva coma. All right? ¿Qué más? La coma también se usa para separar los varios miembros de cláusulas independientes entre sí, vayan o no precedidas de una conjunción. Mire, en este caso son dos cláusulas independientes, o sea que pueden ser oraciones por sí solas. Vamos a verlas. Al puntar el alba cantan las aves, el campo se alegra y el ambiente cobra movimiento. Vemos tres cláusulas independientes que podrían ser oraciones por sí solas. Al puntar el alba cantan las cantan las aves. Pero también se sobreentiende que al puntar el alba, el campo se alegra. Y la otra es que también al puntar el alba, el ambiente cobra movimiento. Pero para evitar repetición, se dice solamente al principio y se dividen estas cláusulas independientes por coma. En este caso, note cómo hay, por regla obligatoria, hay que poner una coma antes de la conjunción y al final. Al puntar el alba cantan las aves, el campo se alegra, coma, y el ambiente cobra movimiento. ¿Por qué? Porque es una cláusula independiente. Así que ese y está separando esa cláusula. No es un y que une gramaticalmente. Pregunta. ¿Qué? Se usa también para separar un vocativo del resto de la oración. María, te ha llamado Leonardo. O sea, haces una pausa para decirle algo a ella. María, primero le llamas la atención. María, te ha llamado Leonardo. O sencillamente María, Leonardo te llamó. Te estás dando un, eh,
un mensaje o un recado, como decía mi abuelito. Pero mire la diferencia aquí cuando pones la coma en otro lugar. María te ha llamado, Leonardo. O sea, aquí no estás hablándole a María, aquí le estás hablando a Leonardo. María te ha llamado, Leonardo. ¿Es la diferencia? ¿Qué más? Se usa para separar cualquier complemento explicativo de su nombre. Los turistas que estaban cansados se pararon a descansar. Y cuando uno lo lee, pues uno cambia la entonación, ¿verdad? Los turistas que estaban cansados se pararon a descansar. Llegó Carlos, el novio de Elena, y nos invitó a todos a cenar. Se usa entre las expresiones esto es efectivamente así, además, en ese caso, en cambio, aún así, con todo, por tanto, pues, bien, por consiguiente, sin embargo, no obstante, y otras expresiones semejantes que introducen una explicación. Introducen una explicación, pero eso implica que antes ya se había hablado sobre ese tema. Uno no comienza una oración en seco con estas expresiones. Uno tiene que haber dicho algo antes. Si vas a decir esto es, efectivamente, así, además, aún así, por tanto, pues, ¿me explico? Tienes que haber explicado algo antes y ahora vas a introducir otra explicación. Mire el ejemplo aquí. Mónica es algo histérica. Por consiguiente, actuó de manera irrazonable durante la última crisis. Sería ilógico comenzar la oración. Por consiguiente, actuó de manera irrazonable durante la última crisis. No, tiene que venir algo antes, que en este caso es Mónica es algo histérica. Aquí le ponemos punto y coma. Luego, por consiguiente, actuó de manera irrazonable durante la última crisis. También podría ser que después de histérica solamente pongas una coma. Mónica es algo histérica, coma. Por consiguiente, coma, actuó de manera irrazonable durante la última crisis. Yo prefiero el punto y coma para poner una pausa un poquito más larguita. Mónica es algo histérica. Por consiguiente, actuó de manera irrazonable durante la última crisis. Yo no sé si usted memoriza, pero yo he aprendido tanto de todas estas reglas cuando memorizo. Eh, yo tengo una técnica de memorización que si usted está interesado, envíeme un mensajito y yo se lo envío gratis. ¿Ok? Y cada vez llevo años enseñándola, pero cada vez descubro más documentación de por qué hago lo que hago. Y últimamente he estado descubriendo cosas que yo digo, wow, precioso. Cosas en el cerebro, de cómo el cerebro está diseñado para la memorización. O sea que lo que está haciendo es básicamente me está reafirmando lo que ya yo antes enseñaba, pero me está dando más y más documentación, o sea, prueba de esa técnica. Así que si la quieres, me envías un mensajito y te la envío. Pero al yo memorizar, y en estos días estoy memorizando mucho, porque me estoy preparando para un curso que voy a enseñar en España, creo que ya les mencioné a ustedes, el- las primeras 2 semanas de junio, y estoy memorizando pasajes larguísimos de cosas que voy a hablar de memoria.
durante las clases. Y cada vez que memorizo me doy más y más cuenta de lo importante que son las reglas de puntuación. Muy bien. Tiene solo 15 años, es decir, aún no logra la mayoría de edad. Ahí está. Ahí está otro ejemplo. ¿Qué más? Se usa siempre después de formas concluyentes. En fin, en resumen, en síntesis, en una palabra. Por último, cuando queremos resumir algo. Mi mamá usa una que dice en resumidas cuentas y ahí te da la conclusión. Por último, seguiremos con los planes ya desarrollados. Pero esa coma es importantísima después de último. Se usa después de o sea, es decir, a saber. La Paz, o sea, la capital de Bolivia, es un lugar muy bonito. ¿Qué más? Se usa siempre después de en cuanto a, respecto de, a tenor de, esa la aprendimos, ¿ah? A pesar de. En cuanto a lo de antes, nada tengo que agregar. Es aconsejable usarla delante de pero, más sin acento, que significa pero, aunque, excepto, salvo, menos, con que, así que, de manera que. Juega un rato, coma, pero no te olvides. O juega un rato, coma, mas no te olvides. Se usa después de bien, bien, ya, ya. Ya sea bueno, ya seas bueno, ya seas malo, yo te amo. Suena como un papá hablando con un hijo que se ha portado mal, ¿verdad? Ya seas bueno, ya seas malo, yo te amo. Seas bueno o malo, yo te amo. En este caso, pero no lleva coma. Mírenlo aquí. Porque no todo el tiempo hay que poner coma antes de pero. Pero, ¿quién habrá sido? Ahí no lleva coma. Tampoco lleva coma cuando pero se usa como sinónimo de excepto. No se usa mucho en inglés, perdón, en español, pero mucho se usa en inglés. Eh, Everyone left but Peter. Se usa para indicar la omisión de un verbo. Juan Carlos ha comprado la casa. Graciela, los muebles. Graciela, los muebles implica un verbo aunque no está ahí. Y es que Graciela compró los muebles. Juan Carlos ha comprado la casa. Graciela los muebles. Para no ser repetitivo y no tener que decir Juan Carlos ha comprado la casa, Graciela ha comprado los muebles. Porque ya dentro de la oración se sobreentiende y esto es buen español. Bartolo es policía, Joaquín, guardia nacional. En las montañas lo pasó bien, en el mar regular. Así que esos verbos son implícitos dentro del contexto, por supuesto. La palabra etcétera y su abreviatura etc. punto, coma, debe separarse con una coma, igual que en inglés.
¿eh? Se usa delante de cuyo o cuyos pronombres relativos. Le prendieron velas a San Antonio, coma, cuya basílica se encuentra en tal lugar. Se usa antes de cómo al introducir un ejemplo. Escribió algunos poemas, coma, como los dedicados a su tierra. No se olvide de esta regla, por favor, porque típicamente tendemos a omitir la coma, pero no lleva una coma. Al introducir un ejemplo, escribió algunos poemas, coma, como los dedicados a su tierra. Así que vamos a estar mirando estas reglitas durante la próxima tarea de traducción. Así que repáselo antes de hacer la tarea de traducción, por favor. Las comas se pueden sustituir por los guiones largos o las rayas en ciertas aclaraciones con verbos de lengua o pensamiento. A los estudiantes, dijo el director, hay que estimularlos. A mí, yo prefiero honestamente la coma, pero se acepta el guión. A los estudiantes, dijo el director, hay que estimularlos. Acuérdese que el guión no hay, después que escribes la rayita, al principio no hay espacio. Guión dijo. Y cuando terminas, tampoco hay espacio antes de la rayita. Así que antes de dijo, no hay espacio y después de director, no hay espacio. Esa es la regla. ¿Eh? Y aquí está lo que le acabo de decir. Se deja un espacio entre la última palabra de un guión largo o raya y entre la primera palabra después de un guión largo o raya. Se lo dije de otra manera, pero es lo mismo. Omisión de la coma entre sujeto y predicado, por supuesto. La magnífica ciudad dormía a la siesta y no hace falta coma. Sin embargo, si el sujeto es muy extenso, se permite una coma. Mire qué tremendo sujeto, por favor. Los invasores que tomaron parte en las conquistas y vieron los imperios en todo su esplendor, hasta que tengo que respirar, ¿verdad? Jamás llegaron a dudar de la grandeza de aquellas civilizaciones. ¡Wow! Este sujeto comienza con los y termina con esplendor, larguísimo. Los invasores que tomaron parte en las conquistas y vieron los imperios en todo su esplendor, coma, ahí sí. Jamás llegaron a dudar de la grandeza de aquellas civilizaciones. Yo honestamente reagle- re- rearrange, iba a decir, arreglaría diferente o cambiaría el orden de las palabras para hacerla más sencilla, porque es un sujeto demasiado largo. Cuando también, otra ocasión, cuando se omite la coma en algunas expresiones, madre mía, ay de mí, mamá mía. Allá en Puerto Rico, ay bendito. En las aposiciones especificativas, Juana la loca, Isabel la católica, ¿verdad? Tantas aposiciones que hay, especialmente en personas de historia. También en los barrios. No sé en su barrio donde usted se crió, pero teníamos personas con nombres y sobrenombres. Oh, sí, sí. Oh. Paquita, la del barrio, ¿se acuerdan? La cantante mexicana que falleció. All right. Antes de abrir paréntesis o raya,
Algo, ansiedad o culpa, le atenazaba, sofocándola. Punto y coma. Al suponer una pausa menor que la del punto y más larga que la de la coma, es una pausa más larguita. No debemos despreciar el tiempo. Hay que prepararse para la vida. Es como una pausita, pero no la queremos hacer tan larga como para comenzar otra oración. Y es que pega dentro de la oración. Mírenlo otra vez. No debemos despreciar el tiempo. Hay que prepararse para la vida. ¿Eh? Para separar series de elementos dentro de los cuales ya se emplean comas. Esto lo vimos en inglés también. En este viaje visitaremos Viena, Austria, La Haya, Holanda y Madrid, España. Bueno, obviamente estamos visitando tres países, tres ciudades y cada una en un país diferente. Así que el punto y coma es excelente aquí. En este viaje visitaremos Viena, Austria, La Haya, Holanda, porque La Haya se encuentra en Holanda. The Hague. Have you heard of The Hague? Where they have those meetings about world peace. The Hague. Esa es La Haya. Y por supuesto, Madrid, España. La chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca. La primera no lleva coma porque no demanda coma. Ya dijimos eso cuando hay sujeto y predicado. La chaqueta es azul. Pero de ahí en adelante, después del punto y coma, al indicar cada prenda de ropa, hay que poner una coma. Los pantalones grises, la camisa blanca. ¿Qué más? Hay alguito más. Ah, y el abrigo negro. Aquí, y va después del punto y coma, porque estamos indicando diferentes prendas de ropa con su color. Pregunta. Son como reglas que digo, yo las sé. Lo importante es que las apliques en la traducción. Para separar oraciones no unidas por preposiciones cuando en ellas se emplea la coma. La situación económica de la familia, agravada en los últimos tiempos, era preocupante. Se suponía una acción rápida y contundente y se deseaba salvar los ahorros. Así que en este caso son oraciones que no son unidas por preposiciones, no hay preposiciones. Y dentro de cada una de esas cláusulas hay comas. Y luego para separar las dos ideas se interpone un punto y coma después de la palabra preocupante. La situación económica de la familia, coma, agravada en los últimos tiempos, coma, era preocupante. Agravada en los últimos tiempos es una cláusula que está metida entre medio. En inglés le llaman embedded clauses. Se suponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los ahorros. En oraciones extensas, después de las conjunciones, pero más, sino, aunque. Aquí hay un errorcito y lo voy a arreglar rapidito, rapidito. Este más no lleva acento. Ahí me di cuenta. Muy bien. Vamos aquí.
En oraciones extensas después de las conjunciones, pero más sin acento, sino aunque. Los soldados salieron a medianoche y anduvieron 9 horas sin descansar. Pero el final estado de los caminos malogró la empresa. Así que una oración extensa y antes de la conjunción, pero se pone el punto y coma. Para separar proposiciones yuxtapuestas con el verbo sobreentendido. ¿Qué es eso de proposición yuxtapuesta? Vamos a ver. Mi abuelo fue el segundo duque de Gandía, mi padre el tercero y yo el cuarto, hasta que tomé la decisión. Ahí está. ¿Eh? Son proposiciones yuxtapuestas. Mi abuelo fue el segundo, mi padre el tercero y yo el cuarto. Así que entre ellos hay punto y coma. En el ámbito comercial, para separar cantidades, y eso es bastante obvio. Los totales fueron los siguientes. 2 puntos. En 1995, 180.000 pesos. Punto coma. En 1994, coma, 100.000 pesos. Punto y coma. En 1993, coma, 80.000 pesos. Cuando usted traduzca, tenga cuidado con la palabra pesos, porque por sí sola no te dice de qué moneda se está hablando. Así que hay que preguntar de qué país se está hablando para que puedas entender mejor y puedas traducir con más precisión. Inclusive hay países donde se usa pesos cuando no son pesos y son dólares. Puerto Rico es un ejemplo. ¿Cuánto te costó la camisa? Oh, 5 pesos. Pero en verdad no fueron pesos, fueron dólares. La gente usa pesos aun cuando se refieren a dólares. Así que hay que tener mucho cuidado para entenderse bien. ¿Ok? ¿Qué más? Para separar proposiciones o cláusulas, cuando la segunda comienza con, por ejemplo, en efecto, por último, sin embargo, no obstante, verbigracia. ¿Conocías esa? El contratista será responsable de realizar los trabajos dentro del cronograma establecido. Punto y coma. No obstante, coma, se estimula que estará exento de responsabilidad en caso de fuerza mayor, ¿verdad? Como un terremoto, por supuesto, un huracán, algo así. Son cláusulas de contratos legales. Cuando preceden una enumeración explicativa. 4 de las principales provincias argentinas son, 2 puntos, Buenos Aires, coma, Santa Fe, coma, Mendoza y Córdoba. Estamos hablando ahora de qué? De los 2 puntos. Así que después de la palabra son es una explicación de cuáles son esas 4 provincias principales en el país de Argentina. Hay 3 personas, 2 mujeres y un niño. Ahí está los 2 puntos después de personas, explicando quiénes son las 3 personas. Después de 2 puntos se escribe indistantemente con letra mayúscula o minúscula la palabra que sigue. Indistintamente, corrijo, indistintamente.
Después de dos puntos se escribe indistintamente con letra mayúscula o minúscula la palabra que sigue. No obstante, se prefiere emplear la minúscula después de los dos puntos. Así que, excepto cuando se cita algún texto que comienza en su original con mayúscula, o si lo que viene después de los dos puntos se escribe en reglón aparte. Vamos a ver el anterior. Aquí vemos la palabra dos, es minúscula. ¿Ve? Había tres personas, dos puntos y luego dos es con minúscula. Arriba no, arriba Buenos Aires porque Buenos Aires es con mayúscula. Ahora también dicen que cuando es una cita, que es lo que está diciendo acá, cuando es una cita, pues también se escribe la primera palabra con mayúscula. Aquí está el ejemplo. Ella exclamó dos puntos y luego una cita, está entre comillas. Así que no comienza con mayúscula. No puedo creer que puzzle esté en el diccionario español. Había tres personas otra vez, en este caso con minúscula, dos mujeres y un niño. Cuando preceden a las citas textuales, las palabras del médico fueron otra vez con mayúscula, reposo y una alimentación equilibrada. No se olvide que el punto va después de la comilla en español cuando hay una cita. Después de las fórmulas de saludo en las cartas, la palabra que sigue a los dos puntos se escribe con mayúscula y en un reglón aparte. Eso lo sabemos, ¿verdad? Estimado Francisco, dejamos un espacio y luego comenzamos el texto. Te mando estas líneas porque te quería saludar, etcétera. Antes de la frase en la que se recogen las conclusiones, causas, consecuencias, etcétera. Ahí ve el punto y la coma. O se resume lo expuesto con anterioridad. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento diacrítico. Y aquí hay ejemplos de palabras esdrújulas. Cómico, príncipe, siéntate. Suspendieron los preparativos, anularon las invitaciones, avisaron a padres y amigos, no se casarían este año. Así que otra vez, conclusiones, ¿verdad? O resumen a lo expuesto anteriormente. Omisión de los dos puntos. No se deben poner detrás de una preposición. Aquí una manera incorrecta. Hay que estudiar las técnicas para la creación de es una preposición, por lo tanto, después de la preposición nunca pongas dos puntos. Productos nuevos. No se deben poner detrás de la conjunción que. El poeta dijo que, dos puntos. Nuestras vidas son los ríos. No, no después de la conjunción que y anteriormente no después de una preposición. Voy a hacer un arreglito aquí para mayor entendimiento. Um, Voy a poner este en amarillito para que se entienda mejor. Y lo mismo que la palabra que. Y así cuando se las envíe esta noche, está resaltando eso. Muy bien. Los puntos suspensivos. Al final de enumeraciones o enunciados incompletos,
creí que venías a la iglesia con nosotros, pero ¿qué te pasó? Lo que siempre digo, el que a buen árbol se arrima y los puntos suspensivos. Cuando estuve en Cuba el año pasado, pasé un buen tiempo con mis estudiantes comenzando a decir refranes y confirmé que son obviamente latinoamericanos, porque todos se lo sabían. Era camarón que se duerme, y yo decía y me quedaba con los puntos suspensivos y los estudiantes continuaban. eh, Se lo lleva la corriente. Eh, a caballo regalado y ellos terminaban. Así que ahí les confirmo que son dichos universales dentro de América Latina para expresar emoción, temor, duda, etcétera. ¿Iré? No iré. Debo tomar una decisión pronto. Duda, emoción, ¿qué más? Aprenda bien esto. Entre corchetes o paréntesis, esta regla es importante para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente. Míralo bien. Oiga bien. Allí estaba el secreto de por qué las mujeres, sin esforzarse, dominaban el mundo, en tanto que los hombres, aquí los dos se aceptan, entre corchetes y entre paréntesis. El secreto era harto sencillo. Así que, indicando omisión de parte de un texto copiado literalmente, ambos se aceptan. En lugar de la palabra etcétera, en las enumeraciones. El metro de Nueva York es un mare magnum de gentes diversas, puertorriqueños, americanos, jamaiquinos, judíos, y luego vienen los puntos suspensivos, para no decir etcétera. Yo prefiero etcétera. Y ahora el paréntesis, para delimitar un fragmento intercalado de otra oración, sobre todo cuando el explicativo o aclaratorio, lo que se intercala. Veo que alguien escribió algo, voy a mirar eso primero. Ah. María Cristina, ay, 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 qué bonito. Dice, a equino obsequiado no se le periscopea el incisivo, a caballo regalado no se le mira, ¿eh? Algunos dicen la dentadura, el colmillo, etcétera. Ahí está. Muy bonito, me gustó ese, María Cristina. A equino obsequiado no se le periscopia el incisivo. No O se le periscopía, periscopea. no se le periscopia el incisivo. Con mucho gusto, con mucho cariño. Y el incisivo, por supuesto, es Es un el diente. diente. Ajá. ¿Qué? Y si quiere aprender más de dientes, tome mi curso de introducción a la medicina que comienza a final de este mes. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver los paréntesis. Para delimitar un fragmento intercalado dentro de otra oración, sobre todo cuando es explicativo o aclaratorio lo que se intercala. Ahí está, mírelo aquí. Pedro Vargas, el tigre, ese es el apodo, ¿verdad? Fue detenido esta mañana en Tegucigalpa, Honduras. Y hay gente, especialmente delincuentes, tienen unos apodos increíbles, increíbles. Allá en mi barrio donde yo me crié, hasta yo me río de los apodos que tenían los delincuentes o las pandillas. ¿Sí? Hay unos que se llamaban los pelagatos, tremenda pandilla. Y hay otros que eran los putillos, así les decían, los putillos.
Ay, ay, ay. Estaba yo en Guatemala y hubo un noticiero en la televisión y dijeron, vamos a ponerle José, ¿verdad? José Rodríguez, alias Caquita. Ese era el alias que tenía el Caquita. Ay, ay, ay. Oh, vamos a verlo. Pedro Vargas, el tigre, fue detenido esta mañana en Tegucigalpa, Honduras, por la policía. Su vida no ha sido, y pocos lo saben, un modelo de virtudes. Mm. Era una pausa intercalada. Embedded. Esa fue la palabra que usé en inglés hace rato, en español intercalado. Embedded. Nota, en la actualidad se tiende cada vez menos a usar los paréntesis, estoy de acuerdo, y resulta más habitual colocar la raya o el guión largo, guión corto o las comas. Yo personalmente prefiero las comas, pero sí se puede usar cualquiera de ellos. Paréntesis, raya, guión largo, guión corto o las comas. Mírelo aquí. Pedro Vargas, entonces usando la raya, fue detenido esta mañana en Tegucigalpas, Honduras, por la policía. ¿Qué más? Enmarcan puntos suspensivos que indican la omisión de parte de un texto copiado literalmente. ¿Eh? Y este es el que les enseñé hace ratito. Ambos se pueden usar, tanto el corchete como paréntesis. Ahora vamos a mirar los corchetes en sí. También le llaman paréntesis cuadrados. Yo siempre los he conocido como corchetes. Se usan poco, pero fundamentalmente cuando en una frase entre paréntesis, no se olvide de esto, resulta necesario intercalar otra también entre paréntesis. Y la pregunta es que se nos viene es, ¿cuál viene primero, el corchete o el paréntesis? Aquí les doy la respuesta. ¿Eh? Dentro del paréntesis, si hay que hacer otro paréntesis, se usa corchete. ¿Me explico? Ricardo es el mejor estudiante de la clase, paréntesis, aunque no es el más inteligente. Y luego otro paréntesis, pero con corchete, según la opinión del profesor, ni el más agradable. Así que acuérdense de eso. El que manda en este caso es el paréntesis y dentro del paréntesis como un subparéntesis sería el corchete. Se usan para indicar en textos literarios que el editor introduce un comentario personal, una aclaración o rellena una laguna. Y el conde Arnaldos, el de los rubios rizos, sacó y el resto lo añadió el editor. Espada de la vaina. Muy bien. Enmarcan puntos suspensivos que indican la omisión de parte de un texto copiado literalmente. Ya vimos esto hace rato. Ahí está. Y la raya, también conocida como guión largo, para sustituir los paréntesis cuando intercalamos una oración dentro de otra. Ya hemos visto esto. María fue al baile, qué miedo, vestida de fantasma. El diálogo impreso, en diálogo impreso para indicar que toma la palabra otro interlocutor. Esto se usa más en guiones, ¿verdad? O lo que llaman eh, el- guiones de una película, de una obra teatral.
Se usan estos rayas o guiones largos. También le llaman el libreto de una obra, de una película. ¿Y tú qué has dicho? Entonces la otra persona contesta que no estaba de acuerdo, que me parecía injusto. No sé si alguno de ustedes ha sido miembro de una obra de teatro, tal vez en la escuela, en la secundaria, y les daban estos libretos que siempre comenzaban con una raya o guión largo. Y acuérdense que guión no lleva acento, por favor, porque es una monosílaba. Se escribe con un espacio antes de la raya, ya dijimos esto, que va pegada a lo que se intercala delante y detrás, y luego otro espacio, como este ejemplo. Después de baile hay espacio, pero después no hay espacio hasta que termina el próximo guión largo y después, o sea, antes de vestida, hay espacio. Y el guión, que es el hyphen, el pequeñito, para separar los dos miembros de una palabra compuesta que no forma unidad. El imperio austrohúngaro ya no existe. Acuérdese que no forma unidad. Hoy en día en Estados Unidos, que es un país lleno de lo que llaman political correctness, pues al traducir en español algo como afroamericano, no pongas el guión. ¿Ok? Mexicoamericano tampoco. Italoamericano tampoco. Típicamente, la regla en español hoy día dice que si usas un guión es que hay un contraste o una fricción. En este caso, austrohúngaro, ¿verdad? Si hay una fricción como la guerra México-americana, porque por supuesto hubo fricción, ahí sí. Pero cada vez se usa menos y menos, a menos que haya un contraste que sea obvio, ¿verdad? Eh, el conflicto eh, iraní, israelita, iraní, ahí sí, por supuesto, porque ese es un conflicto actual y nunca ha habido eh, una amistad estrecha entre esos dos países. Ahí sí demanda un guión. Para separar fechas que indican un periodo, esto lo sabemos. 31 de septiembre de 2019 a 1 de junio de 2020. Me sorprendió que algunos ex estudiantes míos de partes de Latinoamérica no conocían esta regla y no entendían cuando yo les decía las fechas de la clase son eh, junio-octubre. O sea que no creían que solamente eran junio y en octubre. Pero el guión no, el guión dice que entre todos esos meses, junio, agosto, septiembre, octubre. Así que en algunos lugares obviamente no lo enseñan así. Las comillas elevadas, las inglesas, que son las que usamos aquí en Estados Unidos, y las españolas bajas. Más habituales son las elevadas o inglesas que las españolas. Se debe más que nada porque casi ningún teclado incluye la española. Así que
No hay una razón filosófica ni dogmática, sino práctica. Se usan de la misma manera para enmarcar citas literarias y frases hechas o refranes. Pepe nos dijo, ya no sé qué hacer. Como ya sabemos, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Este fue un caso de agarrar a alguien con las manos en la masa. Estas son las comillas elevadas, pero lo mismo daría poner las comillas españolas para indicar que una expresión es usada en broma, en tono irónico o con doble sentido o intención especial. Por supuesto, todo lo que aquí se vende es de alta calidad, en una manera irónica. Esa juventud intelectual que es incapaz de leer un libro, para enmarcar el título de una obra, ellos mismos habían leído Crimen y Castigo. Yo prefiero usar las cursivas en vez de entre comillas, en este caso, para escribir palabras extranjeras, vulgares o incorrectas. Con este hardware no te rendirá mucho el software que compraste. Yo prefiero cursivas antes que comillas. En el salón han puesto una voiceer que les ha costado un dineral. Después de hablar tanto, la lengua ya no me da más. Para énfasis. O en una manera vulgar, ¿verdad? Modernamente se prefiere no indicar las voces extranjeras, entre comillas, se escriben cursivas, que es lo que yo prefiero. Y si es un manuscrito, subrayarlas. Cuando se ha de intercalar un comentario o intervención del narrador o transcriptor de la cita, no es imprescindible cerrar las comillas para volver a abrirlas después de un comentario, pero puede hacerse. Para intercalar tales intervenciones se prefiere cerrarlas entre rayas o guiones largos. Mírenlo aquí. Los días soleados como este, comentó Silvia, me encantan. O sea, comentó Silvia, no es parte de la cita. En textos narrativos a veces se utilizan las comillas para reproducir los pensamientos de los personajes. Así que eh, ah, hasta en latín sabía maldecir el pillo, pensó el padre, más satisfecho cada vez. Así que son pensamientos de personajes, ¿verdad? Lo que él pensó se pone entre comillas. ¿Y qué pensó él? Él pensó, hasta en latín sabía maldecir el pillo. Imagínese. Me trae recuerdos de cuando yo era paramédico, las cosas que yo oía en otros idiomas, de parte de las personas que uno menos se imaginaba, inclusive en las cárceles, porque yo visité muchas cárceles, como se podría imaginar usted. Para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, composiciones musicales, etc. Nos leyó en alta voz el Romance Sonámbulo del romancero gitano de Federico García Lorca. En esta sala se puede ver Esopo de Velázquez. Yo otra vez prefiero las
lo que en inglés le llamamos cursive, las cursivas. Las cursivas. El signo de puntuación correspondiente al periodo en el que va inserto el texto entre comillas se coloca siempre después de las comillas de cierre. Vamos a ver. ¿De verdad ha dicho hasta luego? Ahora bien, la pregunta es completa. Mire bien. Comienza con de y termina con luego. Es una pregunta completa. Él no preguntó hasta luego. La pregunta la estoy haciendo yo. ¿De verdad ha dicho hasta luego? Por eso es que el signo de puntuación, en este caso, signo de interrogación, correspondiente al que va inserto al texto, entre comillas, se coloca después. Porque hasta luego no fue una pregunta. La pregunta es toda la oración. El texto dentro de las comillas tiene puntuación independiente y lleva sus propios signos ortográficos. Mire todo el texto es una exclamación. ¿Qué ganas tengo de que lleguen las vacaciones? Exclamó Mario. Las comillas sencillas o simples se usan para entrecomillar una palabra o frase dentro de un texto ya encerrado entre comillas. Mírelo aquí. Analicé el tema diferencias y luego comillas, pero como está ya dentro de comillas, son comillas simples o sencillas. Analicé el tema diferencias biológicas entre especies de Quercus en la conferencia. Notas. Las comas, el punto y coma, y los puntos van fuera de las comillas, ya les dije esto, salvo, oiga bien, cuando el punto forma parte de la cita textual. Los signos de interrogación y exclamación se colocan dentro de las comillas, salvo cuando las comillas están dentro de las oraciones interrogativas o exclamativas. Así que aprenda bien estas excepciones. ¿Tienes planeado ir a la prepa? Esto es una pregunta completa. ¿Alguna pregunta antes de que digamos buenas noches? Son reglitas que, honestamente, téngalas ahí, visítelas con frecuencia hasta que se hagan parte de su conocimiento. Pero cuando haga su próxima tarea de traducción, les recomiendo que repasen estas reglitas antes de que haga la tarea y la entregue. Muy bien, porque vamos a estar mirando si ha cumplido con estas reglitas tan y tan importantes. Porque el día del examen de la ATA tiene que saberlas ya de corazón, no puede estar mirando, tiene que ya saberlas. Y si tiene alguna pregunta y se le ocurre la pregunta después que terminemos esta noche, por favor, me escribe con su pregunta. Que pase buenas noches y que descansen. No se olviden que esta noche les envío el enlace del quiz número 4 y también les envío de antemano la tarea de traducción número 5. Y por último, no se olvide de leer el módulo número 10 antes de que tomemos el receso del Spring Break. Dios los bendiga. Buenas noches.